Muy buenas tardes para toda América Latina y muy buenas noches para Londres, querido Andrés. Es un tremendo gusto tenerte hoy en yuliño.p. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. El agradecido soy yo. Un placer estar acá y muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar. No, el honor es todo nuestro. Bueno, esta entrevista tiene tres secciones y la primera es y se titula Crisis financieras, regímenes cambiarios y política macroeconómica. En esta sección vamos a conversar sobre los distintos artículos académicos de nuestro invitado. Querido Andrés, cuando estuve revisando tus trabajos académicos, me di con la grata sorpresa de que tu primer paper fue Crisis financieras y crisis de balanza de pagos de 1987. Me intrigó muchísimo este trabajo, sobre todo porque lo escribes en una época en la que no era común que los modelos macroeconómicos le presten mucha atención al sector financiero. Cuéntame o cuéntanos, por favor, un poco los motivos que te llevaron a escribir este paper y los principales resultados de tu trabajo. Ese paper es tan viejo que tengo que hacer un esfuerzo para recordarlo. Fue parte de mi tesis doctoral. Lo escribí por allá, por mediados de los 80 en Colombia, muy influenciado por los trabajos de Guillermo Calvo, gran economista argentino, y de Carlos Díaz Alejandro, gran economista cubano-americano. Eh, la génesis de ese trabajo es muy sencilla, trata de explicar un fenómeno que es el siguiente. Como ustedes recordarán o habrán estudiado, el año 82-83 hubo crisis cambiaria en casi todos los países de América Latina. Hubo tremenda crisis cambiaria en Chile, en Argentina, en Uruguay, algo parecido pasó en Brasil, también en Colombia, también en Venezuela, etcétera. Y en casi todos estos países, con la excepción de Chile, la gran vulnerabilidad era un fisco muy descuadrado, un tremendo déficit fiscal, se acumuló mucha deuda pública y por lo tanto temprano o tarde eso iba a reventar y reventó cuando Estados Unidos subió las tasas de interés. Sin embargo, en el caso chileno, estamos hablando de los Chicago Boys y la época de la dictadura de Pinochet, se daba la paradoja de que hubo una tremenda crisis cambiaria y de deuda, pero prácticamente no había deuda pública. El manejo fiscal había sido muy ortodoxo, muy a la Chicago, digamos, y por lo tanto lo que había pasado en Chile era una crisis de deuda privada. Y la pregunta entonces era, bueno, ¿cuál es el vínculo entre la deuda privada, la política monetaria, el tipo de cambio y por qué se da en Chile una crisis cuando no era evidente que debía haberla porque la política fiscal estaba muy ordenada? Y lo que el paper dice es muy sencillo, que el vínculo es precisamente el sector financiero, ¿no? Que lo que ocurrió en Chile, y el modelo lo describe en términos mucho más abstractos, pero la historia es muy aplicable a Chile, cuando el sector financiero reventó, producto de una mala regulación y del exceso de endeudamiento, el Banco Central lo salvó. Y lo salvó básicamente emitiendo dinero. Y cuando se emite mucho dinero y la gente no quiere tener ese dinero, bueno, se llevan a su casa las reservas del Banco Central y el Banco Central no puede seguir interviniendo y por lo tanto el tipo de cambio fijo colapsa. Y eso es más o menos lo que ocurrió en Chile. Entonces me da mucha risa porque es un paper que yo escribí siendo muy joven, estando todavía en la universidad y pensando en el caso chileno, pero la verdad que se da la paradoja de que había tantas crisis parecidas en los años posteriores, que ese es uno de los papers más citados que hice yo, a pesar de ser uno de los primeros papers que hice y con un modelo bastante sencillo. Claro que sí. Y bueno, el siguiente trabajo escribes, digamos, en 1992 y te formulas una pregunta que hoy en día sigue vigente, ¿no? ¿Por qué el capital fluye de los países pobres a los países ricos? Pero lo que hace realmente interesante a tu trabajo es que relacionas los flujos de capitales con la tragedia de los comunes. Cuéntanos en detalle las características, las principales predicciones de este modelo. Ese modelo también trata de responder un acertijo, un dato de la realidad que no es obvio. Y es el siguiente. Sabemos que las tasas de interés son más ricas, perdón, son más altas en los países más pobres, ¿no? Lo que la teoría económica entiende muy bien porque, bueno, el capital es más escaso en los países más pobres, es casi una definición de ser un país pobre, que le falta capital, y por lo tanto no es sorprendente que
que el costo del capital sea más alto en Perú, en Chile, que en Suiza o Suecia o Estados Unidos. Ahora, lo obvio sería suponer que si la tasa de interés es muy alta en Perú y muy baja en Suecia o en Suiza, bueno, que el capital fluya de Suiza a Lima, ¿no? Y sin embargo, había largos periodos de la vida económica de muchos países en desarrollo en que, bueno, el capital no iba de Suiza a Lima, iba de Lima a Suiza, o a Miami, ¿no es cierto?, o a Nueva York, o a Londres, los llamados periodos de fuga de capitales, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se explica esta fuga de capitales si el capital es escaso y debería rentar más? Y la explicación que damos nosotros es bastante intuitiva, y es que hay una diferencia institucional, jurídica, si quieres, política, si quieres, entre países desarrollados y en desarrollo. Y lo que ocurre en países en desarrollo es que puede que la rentabilidad física del capital sea muy alta, pero que por distintas razones, inestabilidad política, mala macro o derechamente debilidad del sistema de propiedad privada, lo que el capital renta no es siempre lo que el dueño del capital percibe. Y la manera que tenemos de modelar esto es la analogía que tú mencionaste, el llamado juego de los comunes o la tragedia de los comunes, que es cuando muchos pastores tienen sus ovejitas en un valle. Si todos los pastores dejan que las ovejas pasten permanentemente y no las limitan, bueno, se comen todo el pasto y el valle se seca. Y lo razonable sería que algunas ovejas pastaran en la mañana, otras en la tarde, y que los pastores las restringieran. Pero el problema es que cuando no están claras las normas o las reglas de propiedad de ese valle, de esa tierra, de ese pasto, bueno, si yo saco mis ovejas, tú vas a poner las tuyas y se van a comer el pasto. Y mañana ya no va a haber pasto. Entonces, mi mejor respuesta es sacar a mis ovejas a que pasten. Tú vas a pensar lo mismo. Vas a decir, si yo saco mis ovejas, bueno, otro tipo va a traer y se va a comer el pasto. Por lo tanto, al final todos nos comportamos de un modo más o menos irracional. Las ovejas comen demasiado pasto, pero el pasto se agota y a largo plazo las ovejas se mueren de hambre. Eh, en los países en desarrollo pasa un poco esto, ¿no? Hay políticas predatorias, a veces por parte del Estado, a veces por parte del sector privado, lo que lleva a que el capital se agote, se vuelve escaso, no se invierta lo suficiente, y eso explica dos fenómenos, ambos dolorosos: las salidas de capital, la insuficiente inversión y por lo tanto el bajo crecimiento y la persistencia de la pobreza. Esa es la lógica del paper. Lo estoy describiendo en palabras, pero tiene un modelo matemático, formal, más o menos sofisticado. Y es un paper que le tengo mucho cariño, porque gracias a ese paper que se publicó en una buena revista en Estados Unidos, me dieron trabajo en NYU y me dieron una cátedra permanente en NYU, en la Universidad de Nueva York, cosa que en esa época me puso muy contento. Claro, y de hecho cuando revisábamos un poco sobre, digamos, tu trayectoria, claro, vemos que entre el 89 y el 90 me parece que estás en NYU como profesor asistente, y luego regresas a Chile, me parece, para ocupar un cargo hasta el 92 y luego retomas otra vez en NYU, ¿no? Que es Hasta el un poco lo 93, que nos sí. comentas. Estuve casi 4 años en Chile. No, ese fue el periodo del retorno de la democracia en Chile, ¿no? Y el que había sido mi jefe en Chile lo nombraron ministro de Hacienda, y era un momento muy romántico, era el fin de la dictadura, el retorno de la democracia. Así es que yo cometí el desatino de ir donde el jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Nueva York y le dije, me voy. Y él me dijo, pero ¿cómo te vas? Si llevas un año apenas. Yo le dije, mire, mi país volvió a la democracia, así que al carajo con la investigación, yo me voy a mi país. Eh, y ese paper que tú mencionas me salvó la vida, porque probablemente el profesor me habría cancelado el contrato y me habría despedido, pero justamente como ese paper salió publicado en una muy buena revista en Estados Unidos, el director del departamento dijo, mira, parece que este tipo no es tan malo ni es tan loco, así que le guardamos el cargo. Y por eso estuve 3 años y algo en Chile, y cuando ya terminaba el primer gobierno democrático volví a la Universidad de Nueva York. Lo que hace un buen paper. Eh, tienes diversos trabajos también sobre las crisis financieras en países emergentes, en coautoría con Jeffrey Sachs, Aaron Tornell y Roberto Chan. En Dicho sea base de a paso, estos el paper este que discutíamos recién de la tragedia de los comunes
es también coautoreado, coescrito con mi gran amigo Tornella, así es que no quiero llevarme todo el crédito, buena parte de la idea fue de él también. Perfecto, ¿no? Y de hecho creo que me parece que entre Sachs, Tornelli y Roberto Chan has escrito mucho, ¿no? Creo que han sido de tus coautores favoritos, por así decirlo. En base a estos trabajos con, digamos, sobre crisis financieras en países emergentes y tu vivencia en las grandes crisis, si tuvieses que elegir los 5 hechos estilizados o las 5 predicciones más importantes de las crisis financieras, ¿con cuáles te quedarías? Las crisis financieras se parecen bastante, también difieren bastante, por lo tanto, no se parecen tanto que uno las pueda predecir. No siempre sirve entender lo que pasó en la última crisis para adivinar cuándo llega la que viene, pero sí hay ciertas similitudes, ¿no? Una similitud es un auge del crédito. No hay crisis financiera si no hay finanzas. Y las crisis ocurren cuando las finanzas están hipertrofiadas, cuando las empresas o los gobiernos van y se endeudan en demasía. Segunda característica, suele haber una especie de ciclo que en un comienzo parece virtuoso, pero después se vuelve fatídico, y es que bueno, el crédito que te dan depende de tu colateral, pero cuando hay mucho crédito, la economía está muy boyante y por lo tanto el precio del colateral sube, suben las propiedades, suben el precio de los bonos, el precio de las acciones, lo que permite que te endeudes aún más, lo que permite que tengas más crédito, lo que hace que a su vez el colateral suba más, y hay un círculo que es muy virtuoso hasta que deja de serlo, ¿no? Y por lo tanto ese desequilibrio creciente, alimentado por el alza en el precio de los activos y en el precio del colateral, también es muy típico de todos los episodios. El tercer elemento es un regulador que está mirando para el techo, ¿no? Porque claro, los detalles difieren, pero estos ciclos ya son bastante conocidos. Esta película la hemos visto. Y nunca deja de sorprender que haya reguladores, haya bancos centrales, haya superintendentes de bancos o superintendentes del sistema financiero que están dedicados a mirarse el ombligo y que no la ven venir y que por lo tanto no reaccionan hasta que es muy tarde. La cuarta característica es lo que es bueno en cantidad pequeña, es mala en cantidad demasiado abundante, ¿no? Un auge del crédito que hace que el precio de los activos suba, que se invierta más, es bueno, pero lo bueno, como dicen en Chile, viene en frasco chico, ¿no? Cuando una copita de vino está bien, un litro de vino ya no está tan bien. Y bueno, y esto llega a un punto en que se revierte, ¿no? Y se revierte muchas veces por razones arbitrarias. Dicho de otro modo, no hay un día en que esté preordenado que la crisis se va a desatar, sino que en la jerga de los economistas muchas veces hay equilibrios múltiples, hay un giro, hay un giro en las expectativas que hace que la burbuja se reviente. El timing de ese giro no está plenamente, no es único, no es que tenga que reventar todo el 1 de enero a las 9 de la mañana, pero cuando revienta, revienta. Y ese ciclo que había sido virtuoso se vuelve un ciclo tóxico, ¿no? Porque pasa exactamente lo contrario, cae el precio de los activos, cae el precio del colateral, y por lo tanto las empresas y los gobiernos son más pobres, con lo cual se ven obligados a desapalancarse, a pagar su deuda, y con lo cual se vuelven aún más pobres, y ese es un ciclo muy doloroso, ¿no? Bueno, y lo quinto es que hay que hacer lo que los gringos llaman el clean up, ¿no? La limpieza. Toda crisis deja muchos escombros. Es como un terremoto. Y esa limpieza es muy dolorosa, porque alguien tiene que pagar la cuenta, y a veces es el sector privado, pero muy a menudo al sector privado le pasa la cuenta a los gobiernos. Y eso también a veces es una falla de la fiscalización y de la institucionalidad política. Ahora, lo que te conté sugiere que todas las crisis son iguales, y creo que todas o casi todas tienen esos 4 o 5 elementos en común. Lo que cambia mucho es cuál es el mecanismo, cuál es el activo que se infla y desata la crisis. Ha habido crisis en que lo que crece mucho es la deuda corporativa,
o ha habido crisis en que lo que crece mucho es la deuda del Estado. Ha habido casos en los cuales, por ejemplo, lo que revienta son, bueno, como pasó hace 10 o 12 años, ¿no? Las hipotecas. En otro caso, lo que revienta son instrumentos más sofisticados, derivados. Como decía un profesor mío, el problema de la investigación sobre las crisis financieras es que el paper que estamos escribiendo hoy para explicar lo que pasó ayer no nos sirve para adivinar cuál es la próxima crisis que viene mañana. Por lo tanto, hay similitudes, pero no tantas. Bueno, me quedo con la frase que diste, que es, no hay crisis financiera sin finanzas. En el 2014, y bueno, vamos a pasar a una segunda sección que tiene que ver con crecimiento económico y políticas públicas. En esta sección vamos a conversar un poco más sobre tu experiencia como hacedor de políticas públicas, dicho sea de paso, como es ministro de Hacienda, sobre todo. En el 2014 escribes con Luis Felipe Céspedes también sobre el cambio de postura fiscal procíclica a una levemente contracíclica, ¿no? También evalúas el impacto de las reglas fiscales y de la institucionalidad macroeconómica chilena en la estabilidad y la sostenibilidad del país. Sin embargo, la crisis del COVID-19 ha hecho evidentes las grandes falencias en educación, en salud, y sigo, ¿no?, de los países latinoamericanos. Algunos incluso han llegado a afirmar que América Latina en las últimas 3 décadas no ha sido más que algunos esfuerzos por mejorar su institucionalidad macroeconómica. ¿Cómo es ese Chile o la América Latina con la que sueña Andrés Velasco? Es decir, ¿cuál es tu visión de país y de región? ¿Cuáles son estos grandes desafíos que enfrenta la región en la era post-pandemia? Es decir, también podríamos añadir ahí qué nos está faltando, ¿no?, para pasar de una etapa de fuerte crecimiento a una que contenga quizá la semilla del desarrollo, ¿no? Esa no es una pregunta, son 27 preguntas juntas y todas muy difíciles. No sé si, no sé si le puedo hacer justicia a todo lo que planteaste, pero a ver, parto por lo medular, ¿no? Yo creo que lo que yo me imagino, con lo que sueño, a lo que aspiro, no es muy distinto a lo que se imagina mucha gente que me está escuchando, ¿no? Un continente en que la gente vive mejor, en que sea tratada con más dignidad, en que haya menos abusos y menos injusticias y en que haya más prosperidad. Y eso es fácil de decirlo, es difícil conseguirlo, ¿no? Pero yo no soy catastrofista y ciertamente no me creo eso de que lo único que hemos conseguido en América Latina es un cierto orden macroeconómico y que eso es irrelevante porque lo que importa es el bienestar de las personas. Evidentemente que lo que importa es el bienestar de las personas, pero para ese bienestar la macroeconomía y el orden fiscal y monetario no es irrelevante. Dicho en jerga académica, probablemente no sea suficiente, pero evidentemente es necesario. Pregúntale a cualquier persona que haya vivido una crisis financiera, una crisis de la deuda, que haya vivido una hiperinflación. Te van a decir el costo infinito que eso trae para el bolsillo de las personas, para el empleo y para el clima político de un país. O sea, la hiperinflación alemana nos trajo el nazismo, ¿no? ¿No es cierto? Y la hiperinflación latinoamericana nos trajo las dictaduras militares de Pinochet en Chile, de Videla en Argentina, con su secuela de violencia y de asesinatos y de crueldad. Por lo tanto, decir, no, mire, es que aquí se arregló la macroeconomía y el resto nadie le presta atención, me parece que es un despropósito y una injusticia soberana. En esa línea, yo creo que el COVID nos recordó que tenemos tareas pendientes, pero antes de hablar de las tareas pendientes, veamos qué tareas hemos empezado a resolver. Eh, Esta crisis pilló a América Latina en condiciones de hacer cosas que nunca antes pudimos hacer. Eh, Tú me estás hablando desde Perú. Perú entró a la crisis con una deuda pública manejable, a diferencia de la situación de Perú en crisis anteriores, menos de 30 puntos del PIB, y eso le permitió al país montar una respuesta fiscal de cerca de 8 puntos del Producto Interno Bruto, que fue la mayor de América Latina. Yo sé que no resolvió todos los problemas, yo sé que la crisis en Perú fue dolorosísima, pero imaginémonos el dolor humano y el sufrimiento y la tragedia de salud pública
sin esos 7 u 8 puntos del PIB que el gobierno peruano estuvo en condiciones de poner sobre la mesa. ¿Y por qué Tony Alva, cuando era ministra, lo pudo hacer? Bueno, porque el Perú tenía la casa ordenada y porque tenía deuda baja y porque tenía una banca bastante bien fiscalizada y porque tenía un banco central con profesionales de excelencia y muy creíbles, ¿no? Nada de eso existía en el Perú en crisis anteriores. Eh, y lo mismo puede uno decir de Chile. Chile puso también 7, 8 puntos del PIB. Yo no me considero partidario del actual gobierno en Chile, pero reconozco que después de una cierta tardanza, se demoró bastante el presidente y su equipo, pero terminaron haciendo un esfuerzo fiscal importante. Lo mismo corre para Brasil. Ciertamente no soy fan para nada del presidente Bolsonaro, al revés. Creo que ha jugado un papel bastante negativo en la política latinoamericana, pero hay que observar que Brasil estuvo en condiciones de tener acceso al mercado de deuda local y poner un montón de plata sobre la mesa, ¿no? Eso es muy distinto a lo que ocurría en América Latina 20 o 30 años atrás, que había una crisis en Estados Unidos y a América Latina le cortaban el acceso al crédito y en vez de gastar más dinero, los gobiernos tenían que recortar el gasto, ¿no? Y cancelar pensiones y cerrar hospitales. Eh, También hay una gran diferencia en materia de inflación. Claro, la inflación subió, pero en Perú, en Chile, subió de 2% a 5 o 6, ¿no? Eh, Cuando yo era niño, en la crisis de este tipo, traían inflaciones del 50%, del 100%, caída masiva en los salarios reales, desempleo masivo. Nada de eso ocurrió esta vez. Ahora, lo que sí nos reveló la crisis, creo yo, bueno, nos reveló muchas cosas, pero subrayemos dos que son muy importantes. Primero, nos recordó que tenemos sistemas de salud pública muy insuficientes, lentos, ineficientes, desiguales. También nos recordó que tenemos un mercado laboral que funciona muy mal, ¿no? Porque se destruyó mucho empleo. Y no se destruyó cualquier empleo, no se destruyó el empleo del profesional de clase media o media alta. Los empleos que se destruyen primero en esta crisis son los más frágiles, los empleos de las personas más vulnerables, los empleos de los jóvenes, los empleos de las mujeres, especialmente las mujeres sin educación superior. Y por lo tanto ahí hay una falla económica, pero por sobre todo hay una falla social, porque el mercado laboral deja sin protección a la gente que más necesita esa protección cuando más hace falta un cierto apoyo y estabilidad. Y ahí, por lo tanto, yo espero, probablemente sea una esperanza ingenua de mi parte, pero espero que, que esta crisis le recuerde o le subraya al mundo político la urgencia de hacer mejoras en el mercado del trabajo en América Latina, que funciona muy, muy mal y que da espacio a muchas injusticias. Volviendo también al tema de la pandemia, como cualquier otra crisis, ¿no? Ha incrementado las demandas sociales en la región y con ello las críticas al modelo económico han sido incesantes. Una muestra de ello quizás son los resultados electorales en Perú y Chile. En base a tu artículo Diagnósticos del Crecimiento, que lo escribes en el 2008 en coautoría con Dani Rodrik y Ricardo Hausmann, ¿consideras que existe la necesidad de hacer algunos ajustes al modelo actual de crecimiento de la región? Si es así, ¿cómo deberían ser esos cambios y si eso involucra cambios de la constitución política de los países? Yo no creo para nada en el debate sobre el modelo, porque ese debate cae en dos simplificaciones que a mí me parecen injustificables. Primero supone que el modelo del país A es igual al modelo del país B, cosa que no es cierta. La economía chilena y la peruana no se parecen a la argentina o a la brasileña, ni las políticas aplicadas son las mismas. Y segundo, comete el error de suponer que lo que pasa en un país hoy es lo mismo que pasaba hace 30 años, y eso no es así. Eh, Tomo el Chile de los 80 bajo la dictadura de Pinochet y tomo el Chile de hoy en democracia. Eh, y claro, parto por las cifras económicas, pero no me detengo ahí. El ingreso per cápita en Chile es 3 veces el que era el año 90, pero mucho más importante que eso, hay millones de empleos que antes no existían, hay un seguro de desempleo al que tiene acceso toda la población, hay un sistema de salud pública que le da garantía de tratamiento por 100 patologías a todo chileno o chilena, hay una pensión básica universal a la que tiene derecho toda persona en Chile, hay un sistema
de regulación de la banca y de las finanzas, de modo que no se cometan los abusos que se cometieron en la época de la dictadura, que llevaron a la más grande crisis financiera de la historia y la gente perdió sus ahorros. Y la lista suma y sigue. Claro, en Chile no hay un sistema de bienestar plenamente desarrollado como el que puede haber en Europa del Norte, pero hay al menos el embrión de un sistema de bienestar social. Hace 20 o 30 años no había nada de eso. No había una pensión básica, no había un seguro de cesantía, no había un seguro universal de salud, no había nada de nada. Y por lo tanto, el modelo del año 80 no es el modelo del año 2010 o 2020, para nada. Y esa discusión del modelo lo que hace es confundir y prestarse para repetir eslóganes políticos que tienen muy poco contenido. Ahora, eso de ningún modo significa, no me malentiendas, que yo soy una persona complaciente que piensa que todo está bien y que basta ahora con cruzarse de brazos. Lo que me parece, eso sí, que hay que entender que los países serios avanzan gradualmente y que las reformas buenas son las reformas duraderas, las que se hacen de a poco, las que se piensan y diseñan bien. Y así como hubo muchos cambios en los últimos 40 años, tiene que haber aún más cambios en los 40 años que vienen. Y esos cambios tienen que ver, ya mencioné una cosa, por ejemplo, en el mercado laboral. Eh, yo insisto en esto obsesivamente, empleos de calidad para mujeres y jóvenes. Es probablemente lo más progresista, la mejor manera de dejar atrás o al menos de ir disminuyendo la tremenda desigualdad de Chile. Segunda idea, la educación en América Latina sigue siendo dispar en su calidad y en su cobertura. Hemos avanzado en cobertura, evidentemente. Somos una región en la que en Chile, por ejemplo, la población casi completa termina la educación primaria, el 80 y tantos por ciento termina la educación secundaria y el 50% de cada generación va a la universidad. Esas son cifras comparables a las de España, comparables a las del sur de Europa. Son total y radicalmente distintas a las que había en América Latina hace 20, 30, 40 años. Dicho lo anterior, es claro que en las aulas de Chile o de Perú se aprende mucho menos de lo que se debería aprender. Y cuando uno ve que los jóvenes de nuestros países se someten a las pruebas estandarizadas en que se compara su rendimiento con la de Asia, por ejemplo. O sea, un niño coreano sabe más lenguaje y matemáticas, pero con un margen gigantesco si lo comparamos con un niño o niña peruano, chileno, brasileño. Esas brechas son gigantescas y por lo tanto ahí queda mucho que hacer. Y podría uno seguir haciendo la lista de cosas que se pueden mejorar, ¿no? Pero esa mejoría solo va a ocurrir si entendemos que tenemos instituciones que así lo permitan, que ha habido logros y nos dejamos de hablar de esta entelequia inexistente que es el modelo. Bueno, querido Andrés, pasemos a la tercera sección que trata sobre inspirar al futuro de América Latina. Este canal de entrevistas, te cuento, bueno, cuando conversábamos previamente, ha sido pues creado con el fin de inspirar a muchos jóvenes, ¿no? Creemos fervientemente en que este tipo de espacios ayuda a que más jóvenes economistas latinoamericanos se atrevan a ser líderes en la profesión y en sus países. Claramente hay algunos rasgos, digamos, que te distinguen, por así decirlo, del economista tradicional, ¿no? Más bien que tienes dotes de liderazgo, ¿no? Y que vamos a ir mencionando también en las siguientes preguntas. Pero primero vayamos con tu graduación en la Universidad de Columbia, pero antes, digamos, te gradúas como economista en la Universidad de Yale. ¿Cómo así te decidiste estudiar, cómo así decidiste estudiar economía y qué tan difícil fue esa decisión, ¿no? ¿Qué profesores, familiares, amigos o compañeros de carpeta o viajes, en todo caso, conocer quizá algunas realidades, terminaron por influenciar en tu elección? Mira, es una historia bastante simple de contar. Cada uno es producto de su historia y de las circunstancias de su país en sus años de juventud, ¿no? Yo soy un producto del trauma y del dolor de la dictadura en Chile. En mis años de formación, adolescente, etcétera, son los años de las crisis económicas, pero también los años de la violencia, de la violación de derechos humanos, de los desaparecidos, etcétera.
Y para la gente de mi generación no había otra pregunta que no fuera la pregunta de qué diablos pasó en mi país, ¿no es cierto? Para citar a Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? En este caso, ¿cuándo se jodió Chile? Eh, y bueno, ¿y cómo hacemos para que esto no pase nunca más? ¿No? Y eso tenía una beta política, pero tenía una beta económica. Y por lo tanto, yo salí de Chile exiliado, a mi padre lo arrestaron, lo subieron a un avión y lo mandaron a Buenos Aires, y de ahí toda la familia salió de Chile obligada poco tiempo después. Y por eso me eduqué en Estados Unidos. Mi padre también era académico, al igual que yo, también era decano de una facultad, al igual que yo, y terminó de profesor de Derecho en la Universidad de California. Y por eso mi hermana y yo terminamos primero en la educación secundaria, después en la universidad en Estados Unidos. Y, y bueno, viniendo con ese trauma, viniendo con esa inquietud muy profunda, yo tenía muy claro que iba a estudiar algo relacionado con las ciencias sociales. Y terminé haciendo una carrera doble. Yo estudié economía, pero también estudié filosofía política, porque me parecían que eran las dos maneras de entrarle a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo organiza uno la sociedad para que estos vaivenes tremendos no ocurran? Vaivenes políticos como la caída de la democracia en Chile, o vaivenes económicos como la crisis del 82, en que la economía chilena se va a la quiebra y caen los bancos y hay un desempleo del 20 o 25%, ¿no? Y al final me terminé inclinando por la economía para hacer el doctorado gracias al consejo de un profesor que fue muy influyente en mi vida. Ya lo mencioné, el gran Carlos Díaz Alejandro, que era un tipo maravilloso, cubano de nacimiento, pero su familia también había salido exiliada, en este caso de la dictadura de los Castro. Se había formado en Estados Unidos, había llegado a estudiar en MIT, que entonces y hoy probablemente es el mejor departamento de economía del mundo. Y lo fui a ver a Carlos y le dije: Carlos, estoy pensando, me interesa mucho la política, la economía en América Latina, no me decido si economía o ciencias políticas, en fin. Y Carlos me dijo: mira, no te permitas a ti mismo que el día de mañana te pase que vas a un foro y que alguien te deje en ridículo, te insulte o te menosprecie porque no sabías economía. Las otras cosas las puedes aprender en el camino, pero la economía tienes que aprenderla en un programa formal en la universidad, porque de otro modo no la vas a aprender. Había un famoso incidente en Chile en que un Chicago Boy ofendió a otra persona, no recuerdo si era politólogo, sociólogo, le dijo: tú eres un ignorante, nunca estudiaste economía, que queda claro que no sabes de qué estás hablando, etcétera. Y mi profesor me dijo: no permitas nunca que te pongan en esa posición, que te humillen así. Y por lo tanto, asegúrate que estás en condiciones de discutir con cualquiera, teniendo comodidad en los conceptos económicos. Consejo que a mí no me resultaba tan fácil de seguir, porque yo no tenía grandes dotes matemáticas naturales. De hecho, cuando estudié economía en el pregrado, más bien me fui por la parte entre económica y filosófica. Leí mucho Marx, leí mucho Adam Smith, leí mucho Ricardo, pero no le había entrado tanto a los modelos y a la parte más técnica. Pero bueno, si era lo necesario, era lo necesario. Me puse a estudiar matemáticas, me metí a un par de cursos de economía matemática y de matemática para economistas, y la sudé y la sufrí, y pasé un par de años de mierda poniéndome al día en la economía que no sabía. Y bueno, habiendo hecho eso, pasé 2 años más en Yale haciendo una maestría que me preparó para el doctorado, y ahí partí al doctorado. Y me fui a Columbia precisamente porque Carlos Díaz, que era profesor de Yale, lo contrató Columbia, y lo seguía a Columbia. Y ocurrió algo muy trágico, que fue que al año de que llegamos los dos a Columbia, Carlos se contagió de SIDA, fue una de las primeras víctimas del SIDA y se murió a los 48 años. Eh, Algo que me dejó absoluta y totalmente boquiabierto, ¿no? Yo era su ayudante de investigación, él era mi profesor favorito, mi gurú, mi maestro, y un día jueves o viernes se sintió mal, se fue a su casa y el día martes estaba muerto. Eh, y ahí tuve la suerte que me encontré con otro gran latinoamericano, que es Guillermo Calvo, argentino, macroeconomista, y pasé de la tutela de un latinoamericano a tener a otro gran latinoamericano de asesor. Y con Guillermo tengo una relación de amistad intelectual hasta el día de hoy. De hecho, acabamos de escribir un paper hace un par de meses atrás.
Así es que tuve mucha suerte, tuve la suerte de tener grandes asesores, personas que reunían dos condiciones. Por un lado eran intelectuales, rigurosos, académicos, pero al mismo tiempo tenían una pasión por lo que pasa en nuestro rincón del planeta. Así que a ambos les tengo gran aprecio y gran agradecimiento hasta el día de hoy. De hecho, mientras revisaba tus trabajos, me parece que en algunos de ellos aparecen algunas citas, digamos, digamos como prefacio, digamos, al paper o al libro, alguna cita, por ejemplo, de Díaz Alejandro, ¿no? Que lo vi, me parece Sí. que en alguno de tus trabajos. Y bueno, con respecto a Guillermo, te revelo que, de hecho, que Guillermo me dijo en parte, porque lo entrevistamos previamente, entrevístalo a Andrés. Entonces, digamos, también te tiene muchísimo aprecio. Eh, Querido Andrés, viajemos a tu etapa como ministro de Hacienda, entre el 2006 y el 2010. ¿Qué tan difícil es dirigir a un país y qué pasó para que un par de años después te animes a postular a la presidencia? Sabes, admiro mucho tu valentía porque he visto a pocos economistas atreverse, pero claro, no se espera menos de alguien como Andrés, que apareció, por ejemplo, en el Time Magazine como uno de los top 50 o 100 de los líderes latinoamericanos y mundiales del nuevo milenio. No, no creas que son pocos los economistas, ex ministros de Hacienda que se atreven a entrar a la política. Lo que sí es cierto es que a casi todos nos va mal. Si tú miras, por ejemplo, la carrera presidencial colombiana en este momento, hay dos destacadísimos economistas, incluyendo dos ministros, un ex ministro de Hacienda y otro ex ministro que están compitiendo por la presidencia. Gente muy calificada y muy capaz los dos. Ninguno tiene mucho, mucho apoyo en las encuestas, ¿no? Y hay muchos otros casos de distintos colores políticos. Ricardo López Murphy en Argentina, por ejemplo. Ernesto Zedillo, que llegó a ser presidente de México, también venía de la Academia de la Economía, en fin. Eh, pero bueno, volviendo a tu pregunta, no hay cargo más difícil que yo conozca que ser ministro de Hacienda. Eh, en parte porque es un cargo 24/7, como se dice ahora, no descansas. En parte porque tienes todos los dedos en todos los pianos. No hay nada que ocurra en el gobierno que te sea ajeno, porque tiene implicancias financieras, económicas, políticas, etcétera. Y además porque eres el villano de la película, ¿no? Eres el malo porque no le quiere pasar la plata a la gente que quiere gastar. Y por supuesto que cuando tú te juntas con un ministro, con un diputado, con un senador y le dices, mire, no le puedo financiar lo que usted me pide, la gente no sale y le dice a la prensa, ah, muy bien, el ministro está haciendo su trabajo, qué responsable. Dice el ministro, arrogante, soberbio, no quiso escuchar la petición de la gente. La petición de la gente es la petición de él, ¿no? Pero él piensa que inevitablemente él o ella habla a nombre de la gente. Pero bueno, así como es tan difícil, también es muy lindo, ¿no? Yo tenía un colega en el gabinete en esa época, también economista, que me decía cuando salíamos a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, cansados como perros de nuestros respectivos ministerios. A veces compartíamos un auto porque éramos vecinos, vivíamos en el mismo barrio de Santiago. Y él me decía, estoy cansado, estoy agotado, estoy frustrado, pero llego a mi casa con la convicción de que probablemente algo bueno hice por mi país hoy día. No digo que todo, pero algo, una cosa, ¿no? Eh, y claro, uno se va a la cama todos los días sintiendo que le dedicó muchas horas a una causa muy noble, pero también entendiendo que el día que viene, al día siguiente, va a ser probablemente más difícil. Y además, como conversábamos al comienzo, nos tocó la crisis, ¿no? Que no fue cualquier crisis, que fue una tremenda crisis. Eh, y que, mira, a mí me preguntan muchas veces qué recuerdo de los años de la crisis, y le robo una frase que alguna vez le escuché a Ricardo Hausmann, que fue ministro en Venezuela. Él dice, miren, no me acuerdo mucho de mis años de ministro porque dormía en promedio 3 o 4 horas por noche, ¿no? Y cuando uno no duerme nada, se le olvida de todo. Ahí me pasa un poco eso, la segunda mitad del año 2008, la primera mitad del año 2009, cuando estaba, ¿no es cierto?, que arde la cosa. Eh, Además, con esto de que los mercados abren en Asia y cierran en Europa y que los mercados mundiales funcionan 24/7. Hay semanas en que yo recuerdo, nada, estar hasta las 2 o 3 de la mañana en reuniones,
quedarme viendo lo que estaba pasando en los mercados asiáticos, quedarme dormido a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana sonaba el despertador para que uno pudiera leer la prensa y estabas dando tu primera entrevista de radio a las 7 de la mañana, con lo cual con suerte dormías 3 o 4 horas. Eh, por lo tanto, digamos, la intensidad de ese trabajo, la presión, la tensión es algo indescriptible. Lo pasé muy bien, también lo pasé muy mal a veces, pero la verdad que es un cargo lindísimo, muy difícil, pero muy bonito. Querido Andrés, bueno, de hecho creo que con todo lo que nos has mencionado, inspiras a todos estos jóvenes que te están escuchando no solamente dentro del Zoom, algunos, pero otros también te están siguiendo por el Facebook Live. Y bueno, de hecho tenemos, y vamos a dar pase a preguntas de los alumnos en los minutos que nos restan. Bueno, me parece que Ruth Castillo en este caso tiene una pregunta que hacerte. Bueno, Ruth tiene el privilegio, la maravillosa oportunidad de preguntar a un exministro de Hacienda. Adelante, Ruth. Bueno, por favor, a ver si le damos el audio en el caso de Ruth. Ruth Castillo. Bien, buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Sí ¿Se me Hola, ¿qué oye? tal? Ahora sí te ¿Qué oigo. tal? Gracias. Buenas tardes a todos. El gusto es mío y creo que para todos que estamos aquí presentes, disfrutando de esta entrevista amena. Bien, bueno, mi pregunta es en base a América Latina y a varios países que asumieron deudas para contrarrestar las crisis por el COVID-19. Bueno, con su experiencia en el Ministerio de Hacienda, como venía explicándola a detalle, ¿cree que aumentar el apalancamiento en un país fue una de las mejores decisiones? Y si fue así, pues, ¿qué opciones consideraría desde su punto de vista? Gracias. Mira, yo creo que la pandemia trajo muy malas noticias, pero como deslicé en respuesta a una pregunta de Yuliño, y te agradezco tu pregunta, Ruth, porque es una muy buena pregunta. Creo que es probablemente lo que va a marcar el curso de la macroeconomía en la región en los próximos meses y años. La mala noticia es que tuvimos una tremenda pandemia con todos los costos que eso conlleva. La buena noticia es que le pudimos hacer frente en Perú o en Chile o en otros países con una respuesta macroeconómica bastante maciza. Lo que yo decía antes, ¿no? Teníamos el espacio fiscal, teníamos la credibilidad para recortar tasas de interés, que hizo que esta crisis fuera muy distinta a las anteriores. Pero como siempre en la vida es compleja y la cosa es más enredada de lo que uno piensa o querría, esa buena noticia tiene un lado B, ¿no? Y el lado B es que las deudas hay que pagarlas. O dicho de otro modo, un país que maneja sus asuntos bien es un país que se endeuda y acumula deudas durante la crisis, eh, pero que después toma las medidas necesarias para poder ir repagando esa deuda cuando las vacas dejan de estar flacas y se ponen más gordas, de modo que la deuda de nuevo esté a niveles razonables cuando venga la próxima crisis, porque la próxima crisis en algún momento va a llegar, ¿no? Eh, y eso nunca es fácil, endeudarse es fácil, repagar deudas es difícil. Y eso nos lleva a dos grandes preguntas para las cuales no tengo una respuesta muy tajante. La primera, ¿cuál es el límite de la deuda, no? Eh, Hoy día el Perú tiene 35, 40% de su PIB en deuda, Chile anda por ahí también, pero Brasil tiene 80, ¿no? Y Estados Unidos tiene 130 y Japón tiene 260. Le recomendaría yo al Perú que trate de ser como Japón y llegar a una deuda pública de 260 puntos del PIB, de ningún modo. Para eso habría que hablar japonés, ¿no? Y ser un país muy rico como Japón, no lo somos. No tenemos su sistema financiero, no tenemos su estructura demográfica, no tenemos su capacidad fiscal, su capacidad de recaudar, su sistema tributario, su sistema jurídico, etcétera. Entonces, cuando la deuda crece a las tasas que ha crecido en el Perú o en Chile, hay que empezar a preguntarse, bueno, ¿cómo ponemos el pie en el freno, no?
No inmediatamente, porque todavía no salimos de la pandemia, pero hay que pensar hoy lo que se va a hacer en 6 meses más o en un año más que permita controlar el crecimiento de la deuda. Y eso no hay dos apellidos, ¿no? Eso es, en alguna medida, selectividad en el gasto. No digo que haya que entrar a un periodo de austeridad, pero sí hay que priorizar, ¿no? No todo gasto tiene el mismo valor ni la misma urgencia política y social. Y lo segundo es impuestos. Eh, claro, uno no debe subir los impuestos durante una crisis, pero sí puede y debe, creo yo, subir los impuestos pasada la crisis, porque la recaudación en nuestros países sigue siendo razonablemente baja. Eh, Uno de los pocos hechos utilizados que los economistas más o menos sabemos con propiedad es que la recaudación va subiendo en la medida que los países se van volviendo menos pobres. Y claro, para un país de ingresos medios altos como el Perú, o definitivamente un país de ingresos medios altos como Chile, eh, eh, la tendencia puede y debe ser a ir recaudando cada vez un porcentaje mayor del PIB. En el caso de Chile andamos por 22, 23%. Me cuesta imaginarme que, no sé, a fines de esta década Chile no vaya a andar por, no quiero dar una cifra y casarme con ella, pero digamos 27, 28 puntos del PIB. Sería bastante plausible que así lo fuera, ¿no? Y por lo tanto, de hecho, el presidente electo de Chile ha dicho que va a subir la recaudación en al menos 4 puntos del PIB. Veremos si le resulta, porque en un gobierno de 4 años no es mucho tiempo, pero si no es en 4 será en 8, pero que la tendencia va en esa dirección, perdón, no me cabe ninguna duda que sí lo va, ¿no? Eh, pero bueno, no tengo que decirles a ustedes que son economistas o estudiantes de economía que subir los impuestos nunca es fácil, desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico, de la recaudación, en fin. Pero creo que ese va a ser un debate absolutamente inevitable, porque la gente pide y exige servicios públicos de mayor calidad, y esa plata no cae del cielo, esa plata hay que recaudarla de algún modo. Y además hay que mantener la deuda bajo control. Así es que reforma tributaria, creo que ese es uno de los temas del futuro en la región. Y urgente. Querido Andrés, una última pregunta del alumno y con esta pregunta cerramos la entrevista. Yo sé que te he prometido 1 hora y bueno, espero no pasarme de ella y así va a ser. El alumno Piero Periche, bueno, imagínate la emoción que tienen los alumnos, así que bueno, no me perdonaría, digamos, que no te haga la pregunta. Adelante, Piero. Hola, hola, buenas tardes, Andrés, buenas tardes, Yuliño. ¿Sí se me logra escuchar? ¿Se me logra escuchar bien? Te Perfecto. escucho perfectamente. Muy bien. Bueno, mi pregunta también quizá va alineada a la primera, de la parte de la deuda, ¿no? Una variable a considerar junto a la deuda, la parte del déficit, ¿no? Entonces, considerando esto quizás sean las variables a enfrentar los próximos años, en el caso específico chileno, considerando el actual escenario para Chile, ¿no? De un déficit efectivo del 8.3% en 2021 y de un esperado déficit estructural para el 2022, ¿no? Según la dirección de presupuesto. Esto sumado a una presión en el gasto público con una inversión proyectada y un precio de materias primas a la baja. Digo esto porque se espera que el precio del cobre baje en los próximos años. Se estima, juntando todo esto, se estima que al mediano plazo un equilibrio fiscal no es posible, ¿no? ¿Cómo se puede revertir esta situación? Y acá viene mi pregunta, ¿cómo se puede revertir esta situación que sucede también de manera similar en los países de la región, ¿no? Caso peruano también. ¿Qué es lo que queda por hacer? Gracias. Bueno, muchas gracias por esa pregunta tan erudita. Veo que miraste con bastante cuidado las cifras de Chile. Bueno, esta pregunta está muy relacionada con la pregunta inmediatamente anterior, ¿no? Es claro que durante la crisis tuvimos tremendos déficits fiscales, 7, 8 puntos del PIB, y eso en una crisis como esta está bien. Yo no le tengo miedo a los déficits fiscales. Uno puede ser muy serio y muy responsable en materia fiscal, pero eso no quita entender que a veces hay que tener déficit y a veces hay que tener superávit. Pero vuelvo a lo que decía antes, la pregunta es, bueno, ¿cómo saca uno el pie del acelerador y cómo pasa de una situación en que estaba acelerando a fondo a una situación en que uno quiere frenar, pero no quiere frenar tan bruscamente que todos nos estrellemos contra el parabrisas y nos rompamos la cara? Y eso es un equilibrio muy delicado, ¿no?
En el caso de Chile, me parece bien importante destacar dos cosas. La primera es que Chile tiene este sistema de reglas. Tú aludiste a una cosa llamada el déficit estructural, que es el déficit que se calcula en Chile de acuerdo a la regla fiscal y que toma en cuenta la capacidad a largo plazo de crecer de la economía, el papel del cobre a largo plazo, en fin. Y está todo muy, muy institucionalizado, muy reglado, es todo muy formal. Eh, y una de las cosas que me ha parecido importante de lo que ha pasado en Chile en las últimas semanas es que el presidente entrante, Gabriel Boric, reafirmó más de alguna vez su compromiso con la regla fiscal y reafirmó su compromiso con un calendario que va reduciendo paulatinamente, pero reduciendo esa brecha fiscal estructural. Y esas palabras del presidente creo que las confirmó con los hechos, porque nombró al Ministerio de Hacienda a una persona de mucha trayectoria, de mucha credibilidad, de mucha seriedad, que fue el director de presupuestos por mucho tiempo, que fue presidente del Banco Central en Chile, que es un tipo, un socialdemócrata de mucha seriedad, de mucha capacidad, doctorado en Inglaterra, y a quien conozco muy bien personalmente, además, porque trabajamos juntos de jóvenes en oficinas contiguas, por allá por los primeros años de la democracia en Chile en los años 90, y sé que él es un tipo muy serio, y por lo tanto no me cabe ninguna duda que va a ser un esfuerzo grande por seguir incrementando el gasto social y mejorando los servicios públicos, pero que lo va a hacer de un modo que sea sostenible, sustentable y financieramente viable, ¿no? Eh, no hay cosa más cruel y más injusta y menos progresista que subir el gasto público hoy y darle a una señora una pensión y tener que quitársela pasado mañana porque no había plata para pagarla, ¿no? Y creo que Marcel esto lo entiende mejor que nadie, así que tengo bastante confianza que eso lo van a hacer de manera ordenada, pero bueno, le deseo lo mejor porque la tarea no, evidentemente no es nada de fácil. Bueno, querido Andrés, en nombre de todos aquellos que hemos estado atentos a tu entrevista, de la que por cierto hemos disfrutado, aprendido muchísimo, te quiero agradecer la gentileza que has tenido de aceptar la entrevista y regalarnos un poco de tu tiempo. En verdad que ha sido un tremendo gusto conocerte. Eh, bueno, no sé si tienes algunas palabras finales de despedida con la audiencia. Mis palabras finales son, primero, gracias, pero segundo, felicitaciones. La verdad que esto es una lindísima iniciativa, te felicito. Me gusta ver a tanta gente joven hablando entusiastamente, pero también con seriedad y conocimiento de causa de los problemas económicos y sociales de la región. Se nota que el debate es bueno porque, mira, yo soy lo suficientemente viejo y me han entrevistado un suficiente número de veces para saber inmediatamente cuánto el entrevistador se preparó y cuándo no lo hizo, cuándo leyó y cuándo no leyó nada, y me ha quedado muy claro que tú aquí hiciste un muy buen trabajo, que las preguntas también de los colegas, de los estudiantes, estaban bien investigadas, bien pensadas, bien preparadas, así es que me siento feliz de ser parte de un diálogo ilustrado y preparado, y nada, si podemos seguir conversando, con mucho gusto. Suerte con el próximo invitado y ahora nos enteraremos quién es él o ella Así es, que viene a seguir la así es. conversación. Así es, querido Andrés. Ahora sí llegó el momento de velar el nombre de nuestro siguiente entrevistado de febrero. Y bueno, nuestro siguiente entrevistado es el presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde. Seguramente lo conoces, querido Gran Andrés. amigo y gran profesional. Le dan un abrazo de parte mía. Así va a ser. Bueno, que acaba, por cierto, de ser nominado como el banquero central del año. Bueno, finalmente a toda nuestra audiencia, no olviden que Infox estrena hoy su nueva plataforma educativa, una tecnología renovada del más alto nivel que permitirá que cada uno de nuestros alumnos tengan mejores herramientas de aprendizaje en economía y finanzas, sin importar las condiciones y el lugar de Latinoamérica en las que hayan nacido. Así que estén muy atentos a lo largo del día de hoy a nuestra página web infoxeduca.com y recuerden que la educación de calidad en cualquier curso de economía, finanzas, econometría y software hoy está al alcance de tus manos a través de Infox. En mis épocas estas cosas no habían y creo que en tus épocas también, querido Andrés, no había. Hoy tener una EdTech en economía y finanzas cada vez es más una realidad. Y
bueno, nos vemos en febrero en la siguiente edición de Yuliño.p, que contará con la presencia de Julio Velarde, nuestro presidente del Banco Central. Un fuerte abrazo, querido Andrés, y chao, nos vemos con todos. Gracias, un abrazo para ti y para toda la gente que participó hoy día en la conversación. Mucho gusto, hasta luego. El gusto es nuestro. Un abrazo. Chao.